Hola, Pastor Steve Waldron aquí hoy. Solo quiero leerles del manual de la Iglesia Pentecostal Unida. Este es el manual de 2017 de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ahora, esto no es el directorio. El directorio muestra dónde están todas nuestras iglesias. Tiene los números de teléfono de las iglesias y de cada ministro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en América del Norte. Este es en realidad el manual. Tiene artículos de fe. Y luego, al final, tiene algo llamado documentos de posición. Esta es nuestra posición sobre ciertas cosas. Así que hay uno. Voy a continuar a mostrar esto. Haga que el hermano Mallory enfoque allí. Apreciamos mucho su ayuda. Dios lo está usando de maneras que ni siquiera sé si Él sabe. Realmente sabemos cómo Dios nos está usando, pero, y es sobre la versión estándar revisada de la Biblia. Esto se hizo en 1955, adoptado por la Conferencia General 1953, perdón por eso. Y de hecho esto fue presentado por el Distrito de Illinois, fue una resolución. M. Jane Wolf planteó esto. Dice, en tanto que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional cree en la inspiración de las Sagradas Escrituras dadas a nosotros por hombres santos de Dios que hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo, y puesto que creemos que las Escrituras son la palabra de Dios dada a nosotros por autoridad divina, declaramos nuestra posición respecto a la nueva traducción de la Biblia en lenguaje moderno, conocida como la versión estándar revisada de la Biblia, bajo derechos de autor del Consejo Nacional de Iglesias de América. Así que dicen que van a salir y decir, estamos en contra de la versión estándar revisada. Y ahora, aproximadamente 30 años después de esto, un poco más de 30 años después de esto, 34 para ser exactos, en su literatura para la escuela dominical de adultos, una vez más refuerzan. Dijeron, cada traducción moderna después de la versión estándar revisada tiene los mismos errores. Ha seguido el ejemplo fallido y por eso la rechazamos como rechazarlos también. Y luego continúa diciendo, considerando que al examinar la versión estándar revisada de la Biblia, encontramos que muchos pasajes relacionados con los fundamentos de nuestra fe y doctrina cristiana han sido cambiados y son muy engañosos, a saber, el nacimiento virginal de Cristo, la remisión de los pecados según se enseña en el Nuevo Testamento, la deidad de Cristo y otras verdades, y dado que la mayoría del comité de traductores, según sus asociaciones, conexiones y registros, se muestran como eruditos modernistas y liberales que no creían ni aceptaban las verdades reveladas de la santa palabra de Dios, incluido el plan de la salvación de Dios. Puedes buscar eso. Ellos, muchos simpatizantes comunistas, muchos liberales, casi rozando lo agnóstico, tú saber. Así que un árbol malo no va a producir buen fruto, enfrentémoslo. Dice, por lo tanto, se resuelve que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional declara su desaprobación de la versión estándar revisada de la Biblia, con derechos de autor del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos. Sea además resuelto que continuamos aceptando la versión Reina Valera de la Biblia como la traducción más precisa de las Escrituras para ser utilizada en nuestras iglesias y entre nuestras personas. Así que esto fue algo que se proclamó en 1953. Nuevamente, los mismos métodos de traducción que realmente los llevaron a rechazar la versión estándar revisada de la Biblia nos llevaron a rechazar en gran medida las traducciones modernas. Sé que hay algunas que están saliendo que realmente están usando el Textus Receptus como la Biblia del Jubileo en inglés moderno, versión, y deben ser juzgadas por sus propios méritos. El nuevo King James intentó. Es solo que tiene tantas cosas mal que es sorprendente. Puede que haga otro video sobre eso. Escribí un tratado que está publicado sobre eso, acerca de corrupciones del nuevo King James o algo así, ni siquiera recuerdo cómo se llama. Hay algunos hermanos que lo consiguieron y empezaron a distribuirlo y lo están distribuyendo, así que solo lo escribí. Realmente no tengo nada que ver con su distribución, así que solo quería compartir con ustedes lo que la Iglesia Pentecostal Unida, la UPCI, tiene que decir en su manual sobre las versiones de la Biblia, porque es el año 2017. La verdad no progresa, el tiempo progresa, pero la verdad no. Y esto no es cuestión de medios y métodos. No se trata de coches versus carretas. Esto es algo moral. Esta es la sagrada palabra de Dios, el sagrado escrito de Dios, y sirve para mantener unido el inglés. Aquellos que dirían que se está volviendo arcaico, esto en realidad mantiene el idioma inglés juntos. Así que solo quería darles un pequeño vistazo a lo que la Iglesia Pentecostal Unida tiene que decir sobre las versiones modernas y la versión King James de la Biblia. Pero solo lo leeré nuevamente, que es la traducción más precisa de las Escrituras para ser utilizada en nuestras iglesias y entre nuestra gente. Ahora, por supuesto, eso es en inglés.
en otros idiomas sería aquello que más se asocia con el lenguaje de la versión King James, el texto base de ella. Así que Dios los bendiga, vivan por la palabra, sigan predicando la palabra, amando la palabra, orando la palabra. Todos ustedes cambian el mundo a través de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús.